Bueno, momento para saludar en a buenas horas, para esta tertulia de Parlamento, a Marco Pergás por parte del Partido Socialista. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, empezando el otoño desde la isla de los volcanes, con un día algo menos caluroso que el fin de semana. Bueno, encantado de saludarte y también saludar a Rebeca Paniagua por el Partido Popular. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. A empezar la semana, con ganas. Con ganas y encima semana de Parlamento, ¿no? Si no me equivoco, ya martes y Sí. miércoles, ya jornadas parlamentarias donde va a haber muchos temas que abordar. Pero antes de hablar de esos temas, hoy, Día Mundial sin Coche, claro, es una idea, ¿no? Para que todo el mundo deje el coche en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y se promueva el transporte público, pero ¿hasta qué punto, Marcos, desde tu punto de vista, hace falta más transporte público para que jornadas como esta sean más efectivas? Hombre, lo primero que es una jornada siempre que invita a la reflexión sobre un tema fundamental, no solamente el empleo no del coche, no solamente la oportunidad de potenciar el transporte público, que por supuesto que apostamos por ello, sino sobre la movilidad en su conjunto. Y además hacerlo sin ocurrencias, sin inventos, como muchas veces escuchamos cuando se acercan las elecciones. Llámese, por ejemplo, el intento de acabar con los atascos en la isla de Tenerife en 3 meses, como llegaron a decir candidatas hoy, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un asunto que es todo un desafío para la comunidad autónoma y que desde luego será muy difícil de resolver el conjunto de problemas de movilidad si la comunidad autónoma de Canarias sigue aumentando su población como lo está haciendo en los últimos años. A más población, a más presión sobre el territorio, más problemas de movilidad. Rebeca. Se me escucha bien Sí, que va a empezar aquí como una especie de obra, pero bueno. sí, no, pero Sí, no se oye nada de fondo, ¿eh? No sé, solo se te oye a ti, o sea, no te preocupes. maravilloso. Vale. Yo coincido en parte con el discurso de Pablo, porque de Marcos, perdón, porque claro que es fundamental que vayamos hacia un mundo mucho más sostenible, ¿no? Es lo que queremos también de dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Lo que pasa es que el tránsito no es sencillo, lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo hay a información pública, expuesta en información pública, el anteproyecto de ley de movilidad sostenible aquí en Canarias, que por primera vez reconoce como un derecho ciudadano la movilidad sostenible, ¿no? El que tengamos un derecho todos los ciudadanos a poder movernos de una forma limpia, verde, natural, bueno, que no deje huella en el medio ambiente, que es lo que queremos todos, y más en un territorio como Canarias, que es limitado, que es finito y que tenemos que mimar porque es un vergel, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, yo creo que por primera vez se están dando pasos y además certeros, porque aquello que se oía hablar de los trenes, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, bueno, ya hay un protocolo, ya hay por lo menos un camino por el que empezar a andar para que sí que nosotros que estamos aquí veamos los trenes ya funcionando hacia el sur de Tenerife, hacia el sur de Gran Canaria o el primer tramo, por ejemplo, hacia el aeropuerto o hacia el norte de la isla de Tenerife. O sea, yo creo que se están dando los pasos, va lento. Eso sí, nosotros no vamos a lanzar campanas al vuelo, no vamos a decir que todo está hecho, ni que se van a arreglar las colas en 90 días, pero ojo, yo que era periodista, y bueno, sigo siendo periodista, lo que pasa es que no lo ejerzo, ¿no? Pero en la pasada legislatura yo también estaba al frente de un programa, y yo recuerdo que muchas veces fue titular, o fueron titulares las colas del norte de Tenerife y también de la isla de Gran Canaria. Pero vamos, así debe ser. Y yo, que sigo a la prensa a diario, no recuerdo que se habla ahora tanto de las colas. Algo se ha mitigado. Por poco que sea, un poquito han mejorado. ¿Que se van a solucionar las colas? Por supuesto que no, yo también las sufro. Sí, sí. En el caso, por ejemplo, Marco, yo no sé si tú, viendo trenes Gran Canaria, Tenerife, siendo de Lanzarote, no sé primero si ahí hay atascos y segundo si también pues un proyecto ferroviario lo veía viable o, digamos, a lo mejor enturbiaría un poco, ¿no?, el paisaje tan idílico que tiene la isla. Mire, con independencia de que se aprueben nuevas leyes, con independencia de medidas excepcionales como puede ser el tren o un tranvía, por ejemplo, que también se ha hablado para la isla de Lanzarote, en la gran conurbación urbana que tenemos entre Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda y Puerto del Carmen, donde se condensa más del 50% de la población, no se van a resolver los problemas de movilidad si seguimos aumentando la población. Hay que ofrecer varios datos para hacernos una idea de lo que estamos hablando. En el último medio siglo, Canarias ha duplicado su población. Estamos ya en más de 2.200.000 conciudadanos. Pero es que si hablamos de Lanzarote, en el último cuarto de siglo hemos aumentado la población en más de un 108%. O Fuerteventura, la isla hermana, en más de un 180%. Y desde luego eso añade una presión sobre el territorio. Y vemos que sí, que se afronta el debate del reto demográfico sobre el papel, con numerosos foros, pero no se adoptan medidas de importancia. Y hemos señalado, por ejemplo, desde el Partido Socialista, que es impepinable
reducir el techo potencial de camas turísticas en Canarias, porque a más turistas que vengan, a más plazas turísticas, más población que necesitaremos en un efecto llamada que lo que hace es incrementar la presión sobre el territorio, presionar los servicios públicos y, evidentemente, aumentar las dificultades en materia de movilidad. Por lo tanto, es un gran desafío el que tenemos por delante, pero tenemos que adoptar medidas de importancia y no seguir filosofando, seguir organizando foros, seguir desgastando de tanto usarlo aquello del reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias. Bueno, como uno de los temas también propuestos en el día de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que también entiendo que pasará por el Parlamento en la jornada de mañana, es cómo está ahora mismo la sanidad en el archipiélago. Mañana hay huelga, hay que decirlo, 23 de septiembre, los médicos canarios confirman esa huelga, siguen adelante, y yo no sé desde tu punto de vista, Rebeca, ¿cómo se puede solucionar algo así? Bueno, todavía hay margen, todavía hay margen. Yo soy portavoz de Sanidad, llevo el área de Sanidad dentro del Partido Popular, en el grupo parlamentario, y, hombre, a nadie le gusta, ¿no?, que los médicos y los facultativos, que son vitales y esenciales en el sistema sanitario canario, se pongan en huelga. Hay que escucharles, por supuesto. Yo soy muy amiga de Levi Cabrera, es el portavoz del sindicato médico, o sea, es que hablo con él prácticamente toda la semana. Yo entiendo el malestar, pero también me gusta ser justa, ¿no? Los médicos, los facultativos, esto estaba ya planificado y hablado con los sindicatos, tienen desde hace meses el examen al que se van a enfrentar dentro de unas semanas, ¿no? Ese examen con las 100 preguntas, además con las respuestas. O sea, se ha llenado el camino y se las ha intentado poner todas las facilidades del mundo. ¿Que el proceso ha ido muy lento? Por supuesto, pero hubiera ido lento para cualquiera. O sea, la administración no tiene soporte, ¿no? Los técnicos no tienen soporte para aglutinar 12, estamos hablando de estabilizar 12.000 plazas, ¿vale? ¿Que se ha ido lento? Es verdad, pero es que la administración canaria lo hubiera sido con el Partido Socialista, con Nueva Canaria, con Coalición Canaria, con el Partido Popular, porque la administración es la que es. O sea, si tú tienes una administración que es así, no puedes meter un tamaño así, o sea, es que es imposible. Y yo entono el mea culpa, que yo no miro para otro lado, como sí que hacen otras fuerzas políticas. Como sí que hacen otras fuerzas políticas, que todo lo hicieron bien y ahora todo se hace mal. No es así, José Luis. El mundo no es o blanco o negro. También hay una escala de grises maravillosa en la que no se fijan otros partidos. Y ¿sabes qué? Me gustaría sacar pecho, porque sí que es un dato certero y real. Las listas de espera sanitaria, desde que entró el Partido Popular y Coalición Canaria, no han parado de bajar. No han parado de bajar. Los parámetros, la forma en la que se mide, los datos, cómo se extrapolan y se mandan al Ministerio de Sanidad, siguen siendo los mismos, han sido históricamente siempre se toman los datos de la misma manera. Lo que pasa es que como ahora son positivos, y eso es lo que duele, que una fuerza política como el Partido Socialista no se alegre, porque no se alegran de que las listas de espera bajen, que está todo el camino hecho. No, claro que no, José Luis, pero por favor, si antes había 154 días de espera y ahora hay 109, blanco y en botella, o sea, que está solucionado, que hay casos puntuales que son sangrantes, los denunciamos, los critico, no me gusta y por eso trabajamos, pero que no se alegre un partido político porque la cosa mejore, es que esa forma de hacer política tan fanática yo no la entiendo. Flaco favor hacen a la ciudadanía, Marco, aparte de lo comentado por la huelga, bueno, también añade Rebeca la bajada de las listas de espera, ambos casos. Sí, respecto de las listas de espera, no voy a hacer spoiler porque he convocado una rueda de prensa por el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento a partir de las 11:30, donde con datos oficiales vamos a desmontar determinadas informaciones que permiten al gobierno darse golpes en el pecho, pero que no describen la realidad con las listas de espera a partir de las 11:30. Mentira, mienten a la población. Si me permite, un segundito, Rebeca. Escuchado, un segundito, escuchado con detenimiento, de manera respetuosa. Espera. Sería bueno. Espera, Rebeca, un segundito para entender. De esa manera miente. Tan fácil. No, nadie está mintiendo. Sí, Estoy señalando que a partir de las miente. 11:30, si usted me permite hablar, yo me muestro sumamente educado. Pues no mienta. Con aquellas cuestiones que... Ahora, Rebeca, te escucharemos y puedes rebatir los datos que dé Marcos, pero vamos a escuchar a Marcos porque si no, no entendemos lo que quiere comunicarnos. Cuéntanos, Marcos. Sí, además no he ofrecido ningún dato. Lo que he dicho es que no voy a hacer spoiler porque a las 11:30 hay una rueda de prensa en el Parlamento de Canarias por el portavoz Chano Franqui y por el responsable de Sanidad del Partido Socialista, Miguel Ángel del Pérez, donde vamos a desmontar los datos que utiliza en este caso el gobierno con otros datos oficiales que hemos solicitado y que nos han suministrado respecto de las listas de espera. Eso es lo que he querido decir, eso sí, esperando que no se me vuelva a interrumpir de una manera además tan precipitada y tan insistente por parte de la compañera del Partido Popular. En cuanto a la huelga de los sanitarios, vaya por delante nuestro respeto a esa posición que están adoptando, sobre todo
cuando hay un verdadero caos al hablar de los procesos de estabilización. Y decía la compañera de tertulia que la lentitud de los procesos nos hubiera pasado a todos. No, no es verdad. Al director del Servicio Canario de Sanidad, la lentitud no le afectó, porque además de ser juez y parte durante el impulso de los procesos de estabilización, ya tiene su plaza estabilizada. Por lo tanto, a todo el mundo no le afecta por igual. Estamos hablando de un asunto de máxima trascendencia porque hay más de 12.000 plazas pendientes de estabilizar, una cuestión que afecta a más de 100.000 profesionales de la sanidad, que lleva un retraso de casi un año y que además el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular no se ha dignado a dar explicaciones. De hecho, tuvimos que criticar con contundencia que precisamente el exdirector del Servicio Canario de Salud rechazó asistir a la llamada del Parlamento para explicar el porqué de esos retrasos, para explicar el porqué era juez y parte en el proceso y para explicar por qué su proceso de estabilización sí culminó, pero el de miles de profesionales de la sanidad están empantanados. Por lo tanto, lo que hay es un caos, además en una consejería que en todas las quinielas, junto con la de servicios sociales, apunta a que de producirse una crisis de gobierno, incluso pedida por uno de los partidos que sustentan al gobierno, como es Coalición Canaria en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad, requeriría de una sustitución por parte de sus máximos responsables, porque desde luego no se están haciendo las cosas nada bien cuando estamos hablando de la sanidad pública en Canarias. ¿Por qué decías, Rebeca, que Marcos mentía cuando van a presentar esa rueda de prensa en el día de hoy? Que era la parte en la que estaba en desacuerdo. Porque lo que está practicando es el fanatismo político, porque no atiende a los datos, que son los mismos de siempre. José Luis, se extrapolan los datos al Ministerio de Sanidad como se han hecho siempre, históricamente. O sea, desde que hay registro, las listas de espera nunca han sido tan bajas aquí en Canarias. Pero es que es real, o sea, es que yo no puedo decirte algo que es mentira. Yo no tendría la cara de venir aquí a decirte algo que hemos hecho bien si no lo hemos hecho. De verdad, no puedo. Pero cuando se practica el fanatismo político, te repito, que tienen la cara dura de encima dar una rueda de prensa. O sea, es que encima montan un paripé y una pantomima y habrá gente que se crea ese discurso. Y eso es lo que me entristece. Porque yo y mi partido político practicamos una forma de hacer política, valga la redundancia, de una forma responsable, José Luis. De verdad, responsable. Y si fallamos, y si cometemos errores, y si vamos más lentos, y si cometemos algún fallo, pues pedimos disculpas. Pero cuando las cosas se han hecho medianamente bien, también tenemos que sacar pecho y con cautela. De verdad. Y las listas de espera han mejorado aquí en Canarias. ¿Y sabes el hospital que mejores listas de espera presenta aquí en Canarias? Lo gestiona, es el único de Canarias que gestiona el Partido Popular. Un neumólogo, reputadísimo neumólogo, gerente del Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria. La lista de espera en el Hospital Dr. Negrín, cuando la media en Canarias es de 109 días, la media en el Hospital Dr. Negrín a día de hoy es de 70 días. Se espera ahora mismo en Canarias 70 días de media en ese hospital para ser operado. No 154 como en 2023. Los datos son los datos. Que no los intenten manipular, ni maquillar, ni tergiversar, porque en eso el Partido Socialista nos gana vendiendo un relato ficticio y mentiroso, mintiendo a la ciudadanía, y eso es lo que me apena, que habrá alguien que se crea esas palabras, y contra eso no se puede luchar porque se llama fanatismo, levantar muros. Así no se hace política responsable. Nunca se alegran de nada, José Luis. O sea, trabajamos y nunca todo está mal. Eso no es real. O sea, eso no es real. O sea, porque es en la pega por la pega. Eso no es real. Claro que hemos hecho cosas bien, pero eso no es real, la crítica por la crítica. O sea, de verdad, no se crean el discurso socialista porque no es real. Y se los digo con el corazón en la mano, ¿eh? O sea, y si fallamos, también lo reconozco. Pero cuando hacemos las cosas bien, que vengan a dar una rueda de prensa porque están desesperados, fanatismo político, lo que practica el Partido Socialista. No se lo crean, por favor. Vayan ustedes mismos a los datos. Por favor, que vaya la ciudadanía a los datos del Ministerio. Ya está, lo dejo ahí. Yo no los voy a dar. Yo quiero que vaya la ciudadanía y los constate. Bueno, Marcos, para cerrar este asunto. Sí, fanatismo, paripé, mentira, palabras demasiado gruesas, nuevamente interrupciones a quien quiere hacer uso de la palabra. Corta me quedo. Rebeca, sería bueno al menos un mínimo, y me duele tener que utilizar estos términos, fíjese, con ustedes ya al menos un mínimo de educación, al menos les doy las gracias, y no es muy complicado, José Luis, al menos a ver, Rebeca, un mínimo de educación para poder dialogar. Si yo no le pido incluso que comparta las posiciones del Partido Socialista, si
vivimos en una democracia con un pluralismo político donde No. cada uno podemos expresarnos libremente, pero eso sí, dentro Pero de un con la orden verdad. y dentro Sí, de un exprésate, respeto. pero con la Pero verdad. mire, continúa. Pero Rebeca, es que si no, no entendemos. interrumpiendo. Es que miente, jolín, José Luis. Es que, Pero Rebeca, es pero que tienes me que parece permitir que Marcos hable porque él no Sí. te ha interrumpido y es que si no de esta manera no nos enteramos de nada. Tú sabes que va como, o sea, cómo va esto, que cuando hablan tres personas a la vez no se entiende nada, con lo cual dejamos que intervenga y así escuchamos también Perfecto, sí, señor. su intervención. Venga, vale. Bueno, le estaba señalando que palabras demasiado gruesas como fanatismo, paripé, mentira y además dotes adivinatorias porque la rueda de prensa se producirá a partir de las 11:30 e invito evidentemente a la opinión pública y a la propia diputada del Partido Popular a que asista porque verá cómo con datos igualmente oficiales damos nuestra visión respecto de la evolución de las listas de espera en Canarias. Y miren, nosotros por supuesto que nos alegramos de las cosas que se hagan bien por el bien de los canarios. De hecho, ejercemos una oposición en Canarias constructiva, útil, que ya quisiéramos que otras formaciones políticas nos copiaran en el ámbito nacional, donde más allá del Sánchez malo o el acoso y derribo frente a Ángel Víctor Torres debe ser que las encuestas pintan muy bien para el Partido Socialista, como fuerza mayoritaria en Canarias y como ganador de las elecciones, poca cosa le escuchamos más allá de rivalizar con la extrema derecha, con Vox, en cuanto al intento por destronar, en este caso, al gobierno legítimo, sí, que sé que les duele reconocer que hay un gobierno legítimo en el Estado. Y en cuanto a la sanidad canaria, desde luego se han quedado sin red en el gobierno de Canarias. Tuvimos que asistir a la dimisión del director del Servicio Canario de Salud, que sí tiene su plaza estabilizada. Y no hemos escuchado a nadie del gobierno pedir perdón. Mientras esperan miles de profesionales por esos procesos de estabilización, el que fuera director tiene ya su plaza estabilizada en un escándalo de palabras mayúsculas que hemos llevado al Parlamento en varias ocasiones. No les he escuchado pedir perdón por la crisis del banco de sangre, sí, del Instituto de Donaciones de Canarias, donde también vimos cómo tuvo que ser cesada la que fuera presidenta después de falsear un currículum y lo que es peor, después de que ese instituto no esté funcionando como se merecen todos los canarios y canarias en un asunto de máxima trascendencia. Pero también vemos el parón inversor, y se lo digo desde una isla, como la isla de Lanzarote, que no tiene noticias de la rehabilitación y mejora del centro de salud de Málaga, de la ampliación del centro de salud de Costa Teguise, del centro de salud añorado en Arrecife, en una población como la del barrio de Argana, Alta y Baja, con más de 10.000 conciudadanos que están esperando por esa infraestructura básica. Por lo tanto, en materia sanitaria hay muchas necesidades y muchas mejoras que no llegan, pese a este gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, que tiene el presupuesto más alto de la historia, sea en el año 25, sea en el año 24, pero también tiene el récord de dejar sin invertir más de 1.000 millones de euros. Bueno, muy rápidamente, porque tenemos que cambiar de tema, porque ya cada uno ha intervenido y ya cada uno ha dado su punto de vista sobre este asunto. El siguiente tema, bueno, el protocolo de actuación en los centros escolares con las altas temperaturas, desde tu punto de vista, Rebeca, ha sido bueno, me refiero. No sé si tienes un problema, Marcos, no sé si nos escuchas. ¿Ahora? Sí, ¿Me escuchas? Sí, tú también nos escuchas, ¿no, Rebeca? Ahora sí. Vale, sí, perfecto, sí. Se ha habido un poco la... Vale. Decía Rebeca, bueno, que desde tu punto de vista se ha actuado de manera correcta con el protocolo de actuación ante situaciones de altas temperaturas en los colegios de Canarias, donde veíamos que algunos pues centros suspendían las clases, etcétera, etcétera, y otros pues lo que piden también son mejoras y que sean aulas un poquito más fresquitas. Y en eso estamos, porque ten en cuenta que la primera vez que se ha venido a hablar de cambio climático y de tomar medidas ha sido esta legislatura. Antes poco se hizo, bueno, no se hizo nada. O sea, por lo menos hay un protocolo de actuación que está cogiendo fuelle, que está cogiendo camino. Pues sí, lógicamente tendrá que engrasarse, tendrá que engranarse para que funcione mucho mejor. Pero cuando se habla de suspender las clases, no es que no se dé clase, es que no se da clase de forma presencial, no se suspenden las clases, se pasa a modalidad online, que es lo que está establecido en el protocolo. Y eso es lo que se hizo con los alumnos de Canarias. Lógicamente, bueno, las altas temperaturas han venido para quedarse y esto es así, lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo todo. ¿Que hay que mejorar el protocolo? ¿Que hay que mejorar la actuación? Lógicamente, y en eso está nuestro consejero de Educación. Que no se corta un pelo, que vamos a ver, que yo no he visto a un hombre que esté más involucrado y más pendiente y haya luchado más por la sanidad, en este caso no por la educación, que Poli Suárez, nuestro compañero. O sea, que en ese sentido, pedir disculpas si ha habido algún fallo, pero vamos, que se ha actuado con la maximalidad posible. Además, yo estaba el viernes, te lo tengo que decir, el viernes o el jueves, estaba con el director territorial de Educación en un acto que salió pitando
cuando ya empezaban a escucharse, pues que mañana que al día siguiente iba a haber altas temperaturas, para tomar las decisiones lo antes posible. O sea que aquí las diligencias han sido máximas y si se ha fallado en algo, pues se mejorará, claro que sí, como todo. Marcos, ¿qué opinas? Pues que desde luego las inclemencias meteorológicas no son imputables a ningún gobierno, del Partido Socialista gobernando, del Partido Popular, Coalición Canaria o cualquier formación política. Lo que sí es imputable a quien gobierna en cada momento son las consecuencias de las mismas y el no saber pues atender las necesarias inversiones que el sistema educativo viene reclamando. Y no estos 2 últimos años, porque sería tremendamente injusto si así lo dijera. Yo creo que es un asunto pendiente desde hace mucho tiempo. Desde luego, cuando hablamos de cambio climático, no se viene a hablar ahora únicamente. De hecho, en la anterior legislatura se aprobó la primera ley del cambio climático en Canarias y no era el Partido Popular el que estaba en el gobierno, sino que fue el Partido Socialista en el Pacto de las Flores, y además con un importante consenso alrededor de la norma. Punto 1. Punto 2. En materia de centros educativos, es la oportunidad, porque ahora mismo contamos con los presupuestos más altos de la historia de Canarias y además con una aportación extraordinaria de la solidaridad europea que supone más de 1.200 millones de euros de recursos adicionales a la economía canaria, los presupuestos de la comunidad gracias a los fondos post-COVID, y desde luego tenemos incluso una ley de educación que reclama que se invierta al menos el 5% del PIB de la comunidad autónoma, en un porcentaje que no es baladí, sino que es todo un compromiso que deberíamos de tener las fuerzas políticas y que lamentablemente en estos 2 últimos años de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, en lugar de acercarnos a ese 5% establecido por ley aprobada en el Parlamento de Canarias, lo que estamos haciendo es alejarnos. Por lo tanto, lo que toca es invertir para adaptar todos y cada uno de los centros educativos para el supuesto de que vengan inclemencias meteorológicas, que no depende, insisto, de ningún gobierno. Estamos más preparados para que las clases se desarrollen con absoluta normalidad y se ocasionen menos problemas en la conciliación de la vida por parte de aquellas familias que tienen la incertidumbre de saber si sus niños, niñas van a poder ir a clase, cómo se les va a dar cuando llega lluvia o cuando llegan altas temperaturas. Bueno, está claro que es esto curioso va... que lo diga el Partido Socialista, que Sí. nunca llegó al 5% que por ley hay que llegar para destinar a la educación. Pero el gobierno que más se ha acercado, sin duda alguna, es este. El primer gobierno, en este caso del signo del Partido Popular, con su consejero, con Poli Suárez, que ha establecido un plan de, por ejemplo, infraestructuras educativas para el sur de la isla de Tenerife, de mi isla, es este. ¿Sabes qué hicieron en la pasada legislatura? Matricularon a más de 1.000 niños en la etapa escolar de 0 a 3 años y no estaban las infraestructuras terminadas. Bueno, es que ni siquiera estaban empezadas las obras. Y ese marrón se lo comió Poli Suárez, y fue el que lo solventó. Y encima, si hubo alguna deficiencia, si hubo algún problema con algún centro en concreto, vinieron y le cayeron encima. No vieron todo lo que había hecho este gobierno en 2 meses, tan solo cuando dejaron a 1.000 niños matriculados, más de 1.000 niños, sin aulas terminadas y sin obras empezadas. Eso lo hizo el anterior gobierno. Por favor, es que a mí me parece indignante que se haga política con todo. Es que todo está mal, es que así no se puede discutir, porque no hay diálogo. Aquí hay confrontación y yo creo que la ciudadanía no quiere esto. No quiere esto. Quiere que nos pongamos de acuerdo, que miremos todos por Canarias, que es para lo que estamos y hemos sido elegidos, y nos dejemos de pantomimas y de tonterías. O sea, y que fallos, lógicamente va a haber, porque con ustedes también hubo fallos. Pero vamos a ver, que dejaron la sanidad hecha triza. O ya no te acuerdas, Marco. Lo que pasa es que miras para otro lado, tío. De verdad. Y es que me duele hablarte así, pero es que ustedes no nos pueden mirar por encima del hombro como hacen. Tienen una altanería y una chulería en el Parlamento, que ya está bien. Que ustedes venden progreso y miran por no sé qué. Porque luego hablaremos otro día, entiendo, de las pulseras fake y de muchas cosas más que ha hecho este Partido Socialista. Ha hecho este Partido Socialista, que lo único que hace es política de todo y que no se puede, que Canarias no necesita una oposición ahí sí. Cuando se sube el portavoz de Sanidad no le escucho jamás, y les reto a que pongan las sesiones plenarias y vean al portavoz del Partido Socialista, porque no hace ninguna propuesta. Y otros tantos, el líder o en este caso el portavoz de Nueva Canarias. Es la crítica por la crítica y eso no lleva a ningún lado, a ese camino no tiene salida. Bueno, sí, Marcos, por alusiones, muy rápidamente, que nos tenemos que ir ahora mismo. No tiene salida. Sí, lo de tío debe ser por la confianza que hay. Bueno, con cariño, por favor, con cariño. 2 años en el Parlamento, no. por eso lo quiero subrayar, porque sonó un poquito, pero bueno, lo quiero subrayar pues, para evitar malos entendidos. Y luego se suma pues, otro vocablo malsonante. Ahora ya empleamos hasta la palabra chulería. ¿Pero qué terminología es esa para referirse a un partido, además, mayoritario
en el Parlamento de Canarias que gobierna además el Estado. Yo no me referiré nunca en esos términos, o intentaré al menos no hacerlo, y si lo hago en algún momento me estaré equivocando. Igual que me equivocaré si interrumpo constantemente a quien me acompaña en la tertulia. Pero vemos que el estilo, no solamente del gobierno del Partido Popular en Canarias, sino de la oposición que efectúan en las Cortes Generales, que yo creo que este contagio también, y lo digo lamentablemente, en la política canaria, cuando el Partido Popular se refiere al ganador de las elecciones como es el Partido Socialista. Y cuando me preguntan qué hicimos, yo le voy a poner un ejemplo muy cercano. En materia educativa, se dotó de sombra a 2 centros del municipio donde más ejerzo como portavoz, que es el Ayuntamiento de Teguise. El Ignacio Aldecoa, en la 8ª isla, tiene una zona de sombra gracias a la inversión del anterior gobierno del Pacto de las Flores. Y también el colegio Alfonso Spínola de la Noble Real y Luis de Villa de Teguise. Por lo tanto, claro que se hicieron cosas. De hecho, se afrontó incluso una pandemia, yo creo que con un resultado extraordinario, porque afortunadamente fuimos la comunidad menos afectada en número de fallecimientos. Además, cuando hablamos de educación, creo que se atendió a estas familias para poder continuar con el proceso de enseñanza en unas condiciones muy difíciles, pero fuimos capaces de sacarlo. Por lo tanto, yo creo que la hoja de servicios del Partido Socialista, cuando hablamos de educación, de sanidad, de esos servicios públicos que nos hacen a todos más iguales, es indiscutible. ¿Habiendo campo de mejora? Pues por supuesto. Porque además la gestión pública no es una foto fija y siempre tenemos que pensar en cómo mejorar y hacer más felices la vida de todos los canarios y canarias. Pero desde luego sí pediría al menos algo más de moderación en cuanto a las críticas que se lanzan a lo hecho durante el anterior mandato legislatura, de la misma manera que me lo aplico cuando me refiero en este caso a los compañeros de Coalición Canaria y Partido Popular, ahora en el legítimo gobierno de Canarias. Bueno, como tenemos que acabar, para acabar con buen sabor de boca, hay acuerdos también en el Parlamento y parece que la ley de volcanes pues va a contar con la mayoría de todos los grupos, incluso también, ¿no?, con mucho apoyo, con lo cual, bueno, también hay consenso cuando hay que llegar a puntos comunes que entiendo que son importantes, ¿no? Ahí todo el mundo va a estar ok con esta ley. Venga, Rebeca, para acabar, 30 segundos. Es una iniciativa que parte del pueblo, de la ciudadanía, es una iniciativa legislativa popular que ha llegado al Parlamento, que se ha estado trabajando, en este caso por parte del Partido Popular, por mi compañera palmera, Raquel Díaz y Díaz, que además fue consejera en la anterior legislatura, le tocó lidiar con la pandemia, ella me ha contado situaciones que tuvo que vivir, y en este caso también con el volcán, durísimas, y bueno, conoce de primera mano la sociedad palmera porque vive allí y déjame que meta una puntilla, pero por eso nos sorprende que, sabiendo lo que sabemos todos y conociendo la realidad de La Palma, post-volcán, que venga un expresidente de Canarias y diga que La Palma está mejor ahora que antes, la verdad que clama al cielo y esto ha sentado muy mal en la isla de La Palma. Pero bueno, ley de volcanes sí llegará al Parlamento y saldrá con consenso, que es lo que tiene que haber, más diálogo y no tanto muro. Bueno, Marcos, para acabar. Pues desde luego una buena noticia. Soy una persona nacida en el año 78, un año de acuerdo, de consenso, un año en el que pasamos de las trincheras a dotarnos de una constitución, salvando además las diferencias de un lado y de otro lado, y que ese consenso se estire y se lleve a cabo además con un asunto tan importante como la ley de volcanes, después de cumplirse 4 años, además 4 años, de aquel día en el que la naturaleza, ningún gobierno, la naturaleza, tuvo a bien el provocar una erupción que ocasionó tantos daños personales, materiales, tanto dolor en una isla hermana como es la de La Palma. Me parece que es una buena noticia que además vaya a verse aprobada y refrendada, espero que por unanimidad de todos y cada uno de los diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias en la sesión que se celebrará este martes y miércoles. Y desde luego creo además que ese consenso, cuando estamos hablando de normas que van a extender su vigencia a muchos años, es bueno, porque significa que esas normas han venido para quedarse, que con independencia de qué gobierno esté en cada legislatura, yo espero que en las próximas nos vuelva a tocar al Partido Socialista liderar esta comunidad autónoma, esas leyes permanezcan y sigan extendiendo su vigencia. Creo que es una buena noticia y ojalá salga con el voto de los 70 diputados y diputadas. Bueno, esperemos que así sea, tenemos que terminar. Terminamos como empezábamos, Día Mundial sin coche. No cogerán el coche hoy, ¿no? Cogeré las zapatillas esta tarde. Esta tarde, a la tarde-noche, cogeré las zapatillas y me echaré una carrerita. Y ahora tengo que moverme por Arrecife porque tengo pues otro compromiso con otro medio de comunicación. Y en lugar del vehículo, iré caminando por Arrecife y así voy saludando a algunos de los vecinos con los que me encuentro. Rebeca, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué te voy a acechar? A ver. No, lo tuve que coger porque tuve que dejar a los niños en el colegio. Mis hijos están en otro municipio y me tuve que mover en coche. Bueno, es que es así. Es muy fácil el día sin coche, pero luego ya llevarlo a cabo tiene sus complicaciones, está claro. Rebeca Paniagua, del Partido Popular, Marcos Vergaz, del Partido Socialista, gracias a los dos. Buena jornada parlamentaria esta semana y nos vemos pronto por aquí, si les parece.
Gracias, un Un placer placer. compartirlo. Hasta pronto. Un placer, Chao. muy buenas